Hoy vamos a ver un video tutorial en el que vamos a realizar el ejercicio número 1 del libro de estadística. Vamos a tratar el tema de tabla de datos, tabla de frecuencia y sus respectivos gráficos. El video está realizado por Luis Carlos Palacios Vélez y ha presentado al licenciado Carlos Montoya y los integrantes de la plataforma virtual. Esta es la tabla de datos correspondiente al ejercicio número 1. Es una tabla de datos que contiene 10 filas y 20 columnas, es decir, en total tiene 200 datos. Lo primero que debemos hacer es identificar una serie de conceptos básicos. Los primeros que vamos a identificar van a ser el dato máximo, que equivale a y máximo, en este caso 60, y el dato mínimo, que equivale a y mínimo, que en este caso sería 5. El siguiente sería calcular el rango. El rango se calcula restándole el dato mínimo al dato máximo. En este caso sería 60 menos 5, que nos daría 55. El siguiente paso sería calcular el número de intervalos, que se calcula mediante la siguiente fórmula: 1 más 3.3 logaritmo del número de datos que se encuentran en la tabla, que en este caso serían 200. Esto quedaría así: 1 más 3.3 por 2,3. El resultado de esta operación sería 8,53. Cuando los resultados nos dan decimales, lo que hacemos es aproximarlos al número entero superior, que en este caso sería 9. El siguiente paso es calcular la amplitud. La amplitud la calculamos dividiéndole el número de intervalos, es decir, m, al rango. En este caso sería 55, que es el rango, dividido entre 9, que es el número de intervalos. El resultado de esto sería 6.1. Al darnos decimales, la aproximamos al número entero superior, que sería 7. El ajuste lo calculamos multiplicando la amplitud por el número de intervalos, es decir, m por c, que en este caso c sería 7 y m sería 9, que esta operación nos daría un total de 63. Una vez calculado el ajuste, procedemos a restárselo al rango. Entonces sería 63 menos 55. En este caso nos da 8. Al darnos un número entero, lo pasamos a dividir entre 2. El resultado de esta división sería 4. Una vez obtenido el valor del ajuste, pasamos a restárselo al dato mínimo, que sería 5. 5 menos 4 nos daría 1. Y 60, que sería el dato máximo, más 4 nos daría un total de 64. El siguiente paso a seguir es el desarrollo del tallo y la hoja. El tallo y la hoja consta de dos columnas. En la primera va la unidad, en la segunda va la décima. En la columna de unidad van los datos, los números enteros que se encuentran en la tabla, desde el dato mínimo hasta el dato máximo. Empezaríamos con 5 y terminaríamos con 60. En la columna de la décima van los decimales, los decimales y las respectivas veces que se repite en la tabla. Es decir, por ejemplo, en el caso de 5, 5 aparece como 5.0, 5.7 y 5.7. Otro ejemplo sería 17. En esta tabla aparece como 17.3, 17.4, dos veces como 17.5, una como 17.9 y otra como 17.7. Lo siguiente es realizar la tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia hay diversos conceptos. Los dos primeros son los intervalos de clase. Y sub i equivale al límite inferior del intervalo y y sub i menos 1 equivale al límite superior del intervalo. En la primera casilla, que sería el límite inferior del intervalo, se pone el dato mínimo que calculamos con ayuda del ajuste. Entonces en este caso sería 1.
Y en y sub i menos 1, es decir, el límite superior del intervalo, a este dato mínimo le sumamos la amplitud, que en este ejercicio es 7, entonces nos daría un total de 8. Entonces, así continuamos. Entonces, ya teniendo el 8, pasamos a sumarle la amplitud y nos daría 15. Y este proceso lo realizaríamos con todos los datos, hasta llegar al dato máximo, que sería 64. El siguiente concepto es n sub i, que es la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta es los números, el número de datos que hay entre el 1 y el 8. En este caso, en este ejercicio, entre el 1 y el 8 encontramos 8 datos. Entre el 8 y el 15 encontramos 12 datos. Y entre el 15 y el 22 encontramos 23. Este proceso lo realizamos con todos los datos. Y vemos que la suma de todos los valores de n sub i nos da 200, que es el número de datos que hay en la tabla. H sub i es frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula dividiendo el valor de n sub i entre el número de datos. Es decir, 8 dividido 200 nos da 0.04. 12 dividido 200 nos da 0.06. Y este proceso lo realizaríamos con todos los datos. Al sumarlo nos tiene que dar un número cercano a 1. En este caso nos dio 0.98. N mayúscula sub i es la frecuencia absoluta acumulada. En la primera casilla pondríamos el valor inicial de n minúscula sub i, que sería 8. Pero ya en la siguiente ya lo sumaríamos y los iríamos sumando los valores de n sub i. Entonces empezaríamos con 8 y le sumaríamos 12. Esa suma nos daría 20. Ahora al 20 le sumamos 23 y esto nos daría 43. Y este proceso lo realizaríamos con todas las casillas. Al final vemos que el último dato nos da igual, es decir, nos da 200, que sería el número de datos que hay en la tabla. Ahora pasamos a calcular h mayúscula sub i. Este valor se calcula dividiendo el dato que hay en n mayúscula sub i entre el número de datos, que en este caso serían 200. Entonces lo pasamos a hacer. 8 dividido 200 nos da 0.04. 20 dividido 200 nos da 0.1. Realizamos este proceso con todos los datos de las dos tablas. Y al final vemos que el último valor nos da 0.98, que es exactamente el mismo valor que nos arroja h sub i. El concepto final es la marca de clase. Este concepto se calcula sumando los intervalos de clase, es decir, 1 más 8, y dividiéndola entre 2. La primera casilla nos daría 4.5, ya que la suma de los intervalos sería 9. Al dividirlo entre 2 nos da 4.5. En la segunda casilla sumamos 8 más 15 nos daría 23. Dividimos entre 2 nos da 11.5. Realizamos este proceso con todas las casillas. Y al final en la última casilla nos da 60.5. Ahora vamos a pasar a realizar el gráfico de barras. El título que decidí ponerle al gráfico de barras, en este caso es Estudio demográfico realizado en el segundo semestre del 2013 en Guadalajara de Uga. Para realizar un gráfico de barras se toman los datos de n sub i y y mayúscula sub i, es decir, la marca de clase. En el eje X iría n sub i y en el eje Y iría la marca de clase, que sería y mayúscula sub i. Para realizar esto dividimos el eje en secciones de... Empezamos con el dato mínimo, que sería 4.5, y lo dividimos en secciones de 7. El primer dato sería 4.5 y su equivalente en n sub i sería 3. El siguiente sería
11.5 y su equivalente sería 12. Y esto lo realizamos con todos los datos.